el viejo que hacía florecer los árboles. Anónimo. Hace muchos años, en una pequeña aldea junto a un gran bosque, vivía un viejo leñador con su esposa. Cada mañana, el anciano salía al bosque para cortar leña y trabajar la tierra. Llevaba una vida sencilla, tranquila, pero también solitaria, porque la pareja no tenía hijos. Una mañana de invierno, mientras caminaba por un sendero cubierto de escarcha, el anciano vio algo que lo hizo detenerse. Junto al camino, había un pequeño perro blanco. El animal estaba tumbado en el suelo. Su cuerpo era tan delgado que apenas parecía tener fuerzas para respirar. El viejo se agachó lentamente. Tomó al perrito con cuidado, como si temiera romperlo, y lo acomodó dentro de su kimono para darle calor. Sin decir una palabra, regresó a casa. Cuando su esposa lo vio entrar, observó al pequeño animal y sus ojos se llenaron de compasión. «Pobre criatura», dijo con dulzura. «¿Quién pudo abandonarte así?» La mujer acarició al perro. Sus ojos eran brillantes, atentos, llenos de vida. «Lo cuidaremos», añadió con firmeza. Desde ese día, los ancianos dedicaron todo su cariño al pequeño animal. Lo alimentaron, lo protegieron, lo curaron con paciencia. Y poco a poco, el perrito volvió a la vida. Su pelaje creció blanco como la nieve. Sus orejas se alzaban al menor sonido. Su hocico exploraba el mundo con curiosidad. Entonces, decidieron llamarlo Shiro. Como no tenían hijos, Shiro se convirtió en su familia. El perro lo seguía a todas partes y llenó la casa de alegría. Un día, en pleno invierno, el anciano tomó su azadón y se dirigió al huerto para recoger verduras. Shiro saltaba alrededor de él, moviendo la cola sin descanso. Cuando llegaron al campo, el perro comenzó a correr entre los arbustos, feliz, libre, como siempre. Pero de pronto, Shiro se detuvo. Sus orejas se tensaron. Su cuerpo se quedó rígido. Luego comenzó a olfatear el suelo con atención. El perro caminó lentamente hacia una esquina del huerto y empezó a escarbar con fuerza. La tierra volaba detrás de sus patas mientras ladraba con insistencia. El anciano observó sorprendido. «Debe haber encontrado algo», murmuró. Tomó su azadón y comenzó a cavar en el lugar. De repente, la tierra se abrió y del agujero comenzó a brotar una lluvia de monedas de oro. El anciano retrocedió, sin poder creer lo que veía. Luego corrió a su casa para contarle a su esposa el milagro. Pero alguien más había presenciado todo. Su vecino, un hombre de carácter áspero y corazón dominado por la avaricia. Desde el otro lado de la cerca, había observado el descubrimiento. Sus ojos brillaban, no de alegría, sino de codicia. Al poco tiempo, el vecino se acercó a los ancianos fingiendo amabilidad. «Queridos amigos», dijo con voz suave, «¿me prestarían su perro solo por un día?» Los ancianos, confiados y generosos, aceptaron. El viejo levantó a Shiro con cuidado y lo entregó por encima de la empalizada. Pero Shiro sabía. El perro tembló. Se negó a caminar. Se tumbó en el suelo lleno de miedo. El vecino intentó arrastrarlo. Primero, con caricias falsas. Luego, con gritos. Y finalmente, con una cuerda atada a su cuello. Lo llevó a su huerto. Lo amarró a un árbol y lo obligó a buscar el tesoro. Furioso, golpeó el suelo frente al animal. «Encuéntralo, o te mataré», gruñó. El azadón chocó contra algo enterrado. El hombre empezó a escarbar desesperadamente, pero en lugar de oro, solo encontró trapos viejos, madera podrida y tejas rotas. Cegado por la rabia, golpeó a Shiro con el azadón. El golpe hirió gravemente al perro, aunque también rompió la cuerda que lo sujetaba. Shiro huyó, dando vueltas, aullando de dolor. Su verdadero amo, que había escuchado los ladridos,
corrió hacia él. Cuando vio al animal herido, su corazón se quebró. «Shiro, mi pobre Shiro, ¿podrás perdonarme?», sollozó. El anciano lo tomó entre sus brazos y regresó corriendo a casa. La pareja lo bañó, curó sus heridas, lo alimentó con ternura. Pero el daño era demasiado grande. Esa misma noche, Shiro murió. Los ancianos quedaron devastados. No pudieron dormir. Al amanecer, con profunda tristeza, enterraron a su querido amigo en el huerto, justo en el lugar donde había aparecido el tesoro. Sobre la tumba colocaron una pequeña lápida y plantaron un joven pino junto a ella. Todos los días visitaban la tumba. Permanecían en silencio, con la cabeza inclinada, recordando a su fiel compañero. Entonces, ocurrió otro milagro. El árbol comenzó a crecer y crecer. En solo una semana, sus ramas daban sombra a la tumba. En 15 días, su tronco era tan ancho que 2 personas apenas podían rodearlo. Y al cabo de un mes, su copa parecía tocar el cielo. El anciano miró el árbol maravillado. «Nuestro pequeño Shiro no se ha ido», dijo con emoción. «Su espíritu vive en este árbol». Y ambos contemplaron sus ramas, como si en ellas aún corriera la alegría de su amigo. La noticia del crecimiento milagroso del árbol se extendió rápidamente por la región. Desde los valles lejanos, desde las montañas cubiertas de nieve, personas de todas partes llegaban para contemplarlo. Los visitantes rodeaban el árbol, observando su enorme tronco y sus ramas llenas de vida. Movían la cabeza incrédulos, susurraban entre ellos, y aún así no podían apartar la mirada. Era un prodigio. Una mañana de invierno, mientras observaban el árbol desde la ventana, la anciana habló con suavidad. «¿Recuerdas cuánto le gustaban a nuestro pequeño Shiro los pastelillos de arroz?». El anciano sonrió con nostalgia. «Claro que lo recuerdo. Tal vez», continuó ella, «podríamos hacer un mortero con la madera del árbol, preparar pastelillos y ofrecerlos en su tumba». El anciano meditó unos instantes. Luego, sus ojos se iluminaron. «Es una hermosa idea», respondió. Durante todo ese día, y también durante la mañana siguiente, el anciano trabajó sin descanso. Con movimientos firmes y cuidadosos, comenzó a cortar el enorme tronco del árbol con su hacha. Finalmente, el majestuoso árbol crujió y cayó al suelo con un estruendo profundo, como si la montaña misma hubiese suspirado. Con paciencia y habilidad, el anciano talló la madera. Poco tiempo después, había construido un mortero hermoso, sólido, digno de un recuerdo sagrado. La pareja comenzó a preparar el arroz. Golpeaban suavemente los granos con el mazo, transformándolos en harina para elaborar los pastelillos. Pero apenas habían molido una pequeña cantidad cuando el arroz comenzó a brillar. Ante sus ojos, los granos se transformaron en un resplandeciente montón de monedas de oro. Los ancianos se miraron sin poder hablar. Luego juntaron sus manos, agradecidos, con lágrimas de emoción. La noticia volvió a recorrer la aldea. Los vecinos celebraron la fortuna de la pareja, todos excepto uno, el vecino avaricioso. Cuando escuchó la historia del mortero, su corazón volvió a llenarse de codicia. Al día siguiente, se presentó en casa de los ancianos fingiendo tristeza. «Desde la muerte de su perro, no he tenido paz», dijo con voz temblorosa. «Me atormenta el remordimiento. Solo deseo preparar unos pastelillos para honrar su memoria. Pero mi mortero está roto y soy demasiado pobre para comprar otro. ¿Podrían prestarme el suyo?». Los ancianos, conmovidos por sus palabras, aceptaron. Creyeron en su arrepentimiento y le entregaron el mortero. El vecino regresó rápidamente a su casa. Junto a su esposa, vertió el arroz en el mortero. Ambos comenzaron a golpear los granos con impaciencia. Golpeaban y golpeaban, cada vez con más fuerza. «Transformaos en oro», gritaban. «Transformaos en oro». Pero nada ocurría. De pronto, la mezcla
empezó a cambiar. ¡Está funcionando!, gritó el hombre. «Seremos ricos», respondió su esposa. Comenzaron a bailar alrededor del mortero. Sin embargo, en lugar de oro, aparecieron trapos viejos, madera podrida y tejas rotas. El vecino, enloquecido de rabia, tomó su hacha y partió el mortero en dos. Luego, junto a su esposa, destrozaron los restos y los arrojaron al fuego hasta convertirlos en cenizas. Al día siguiente, el anciano acudió a reclamar el mortero. «Se rompió», respondió el vecino con frialdad. «Lo quemé. Si quieres las cenizas, están en el horno». El anciano no respondió. No había ira en su rostro, solo una profunda tristeza. Primero perdí a Shiro, susurró, y ahora su recuerdo también. Recogió las cenizas con cuidado y las guardó en un pequeño saco. Luego emprendió el camino de regreso a casa. Mientras caminaba por un pinar, una suave brisa comenzó a soplar. Giró alrededor del anciano y levantó el saco de cenizas. En un instante, las cenizas se elevaron y se dispersaron en el aire. Cayeron sobre las ramas desnudas de los árboles invernales. Y entonces sucedió algo maravilloso. Donde tocaban las cenizas, brotaban hojas nuevas y flores delicadas. El paisaje gris del invierno se transformó en primavera. El aire se llenó de perfume. El anciano extendió la mano para tocar las flores. Giró lentamente, contemplando el milagro. Luego, lleno de alegría, corrió hacia la aldea. «¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad!». El viejo jardinero puede hacer florecer los árboles. Tomaba cenizas del saco, las lanzaba sobre los árboles, y las flores nacían al instante. Ese mismo día, el señor de la provincia viajaba por la región con su séquito. Al escuchar los gritos y ver la multitud, ordenó detener su caballo. Uno de sus criados se acercó para investigar. Mientras tanto, el anciano había subido a un cerezo. Cantaba suavemente mientras arrojaba ceniza sobre las ramas. Las flores brotaban rojas y blancas, llenando el aire de belleza. El criado llamó al anciano. Este descendió humildemente y relató su historia ante el señor. Cuando demostró el poder de las cenizas, el señor sonrió maravillado. «Un don tan hermoso merece recompensa», dijo. Uno de sus ayudantes colocó una bolsa de brocado llena de monedas de oro sobre una mesa. El señor la entregó personalmente al anciano. El hombre se inclinó profundamente y aceptó el regalo con gratitud. Pero el vecino malvado había observado todo. Corrió a su casa, buscó restos de ceniza en el horno y los guardó en un saco. Luego se subió a un árbol junto al camino real. Cuando el señor regresó, comenzó a gritar: «El viejo jardinero puede hacer florecer los árboles». «Mirad», el señor lo observó con desconfianza. «Si puedes hacerlo, demuéstralo». El hombre lanzó la ceniza sobre las ramas, pero en lugar de flores, una nube de polvo cubrió el aire. El polvo irritó los ojos del señor, asustó a su caballo y provocó un gran caos. Los ayudantes capturaron al impostor y lo obligaron a arrodillarse. El vecino comenzó a llorar. «He sido cruel. Maté al perro de mi vecino. Destruí su mortero. Solo me guiaron la envidia y la avaricia. Perdonadme», suplicó. El señor lo reprendió severamente, pero finalmente decidió perdonarlo, con la condición de que cambiara su forma de vivir. Con el paso del tiempo, la vida de los ancianos se volvió tranquila y feliz. Su fortuna aumentó, pero su bondad permaneció intacta. Y poco a poco, el vecino y su esposa comenzaron a cambiar. Su envidia se transformó en amistad, su dureza en amabilidad. En cada fiesta y aniversario, los cuatro caminaban juntos hasta la tumba de Shiro. Llevaban pastelillos de arroz, rezaban en silencio
y recordaban al pequeño perro que había cambiado sus vidas. Y así, el resto de sus días transcurrió en armonía, generosidad y buena voluntad entre todos los habitantes de la aldea. Si te gustó, suscríbete y acompáñanos en el próximo relato.